Brasil fue uno de los últimos países en abolir la esclavitud. Esto es bien interesante porque la economía brasileña imperial se basaba justamente en la esclavitud y la esclavización de miles y millones de personas. Mi nombre es Antonio Ochoa, soy historiador e investigador de contenido audiovisual de Señal Memoria. La independencia de Brasil tiene una característica y es que ellos lo van a hacer bajo la forma de una monarquía, de imperio, a diferencia de las demás naciones del continente. Mientras que los países hispanoamericanos van a surgir como repúblicas y van a surgir después de una serie de guerras en contra de la corona española, de guerras de independencia, los brasileños lo van a hacer bajo la modalidad de una monarquía, de imperio, porque la corte portuguesa se va a trasladar desde Lisboa hasta Río de Janeiro y van a estar allí entre 1808 y 1821. Y esto va a llevar a que Brasil sea un imperio durante todo el siglo XIX, un reino independiente dirigido por la Casa de Braganza. En 1808, los ejércitos de Napoleón invaden Portugal y la corte portuguesa huye, escoltada por la Armada Británica. Atraviesan el Atlántico y se van a llevar toda la corte, va a ser trasladada literalmente con nobles, con pertenencias, va a ser trasladada desde Lisboa hasta Río de Janeiro. João VI, regente de Portugal, va a instalar desde Río de Janeiro el control y el dominio de todo el imperio portugués. Es decir, Río de Janeiro se va a convertir en la capital de un imperio. Durante el siglo XIX, Brasil, como reino independiente, va a tener dos emperadores, Pedro I de Braganza, quien finalmente va a regresar a Portugal a recuperar sus derechos como monarca y va a abdicar en la figura de su hijo, Pedro II, quien va a gobernar Brasil por más de 50 años. El imperio portugués estaba en todos los continentes para ese momento. Estaba en África, estaba en América, estaba en Asia, estaba en la India, en China, estaba en Timor, estaba en Angola, estaba en Mozambique, estaba en Cabo Verde, en Guinea, y tenía una enorme colonia muy próspera y muy rica que era Brasil. Lo que va a ocurrir es que Brasil se independiza como reino. La joya de la corona se va, justamente de la mano del príncipe heredero de la corona portuguesa. Tiradentes fue uno de los precursores de la independencia brasileña. Él vivió en el siglo XVIII, él era de Minas Gerais, y la historia de él es la de un dentista, por eso su apodo, Tiradentes, que en portugués vendría a ser el de sacamuelas, que a la vez había sido militar de los regimientos reales del rey de Portugal, quien va a liderar un movimiento separatista republicano en Minas Gerais. Tiradentes es el padre de la protagonista de la Dama de la Libertad. Y hay una característica bien interesante. Cuando Tiradentes es condenado y ejecutado, su descendencia va a ser deshonrada. Y por eso la protagonista de la telenovela va a tener que enfrentar una serie de aventuras y de situaciones relacionadas con la deshonra de la figura de su padre. Una telenovela como La Dama de la Libertad lo que nos va a permitir es conocer un poco más de la historia de Brasil, pero desde la ficción histórica. La ficción histórica juega un papel interesante en este tipo de conocimientos, porque si bien es entretenimiento, también nos va a acercar a diferentes hechos de la historia, en este caso de Brasil. Nos va a permitir conocer cómo era el Brasil del siglo XVIII, nos va a permitir conocer cómo fue parte de la independencia brasileña, nos va a permitir acercarnos, por lo menos en una recreación de televisión, a lo que fue la llegada de la corte imperial portuguesa a Río de Janeiro a comienzos del siglo XIX. Entonces, tiene varios valores, tiene varias cosas importantes y la invitación es a que también nos conozcamos muchísimo más sobre la música de Brasil, la gastronomía de Brasil, la literatura brasileña, la cultura brasileña y también a la lengua que se habla en Brasil, que es el portugués.